Buenas noches. Hoy vamos a estudiar el significado de la sacerdotisa. Recordemos que de cada arcano estamos viendo tres significados diferentes, ¿no? El significado psicológico, el significado espiritual y el significado simbólico. Y dentro del significado simbólico siempre tenemos tres significados simbólicos, ¿no? Que se remiten al diseño de la figura del tarot. Y pues en cada tarot siempre hay tres referentes icónicos de relevancia. Bueno, entonces en esta noche vamos a ver el significado psicológico de la sacerdotisa. Yo titulé este arcano La diosa de la verdad, ¿sí? Y a medida que vayamos estudiando el documento, pues nos damos cuenta por qué lo titulé de esa manera. Bueno, entonces vamos haciendo la lectura del documento y vamos a explicar. Desde el punto de vista del desarrollo cósmico, en la figura de la diosa se simboliza la receptividad de la materia, que como vasija de barro asume las formas que el espíritu imprime sobre ella. La diosa es la mater, matriz, materia o sustancia cósmica sobre quien la acción del espíritu construye la manifestación del universo físico, por medio de los diseños o arquetipos de la mente que la mente divina imagina. Bueno, entonces mira, el primer referente o el primer significado de este arcano es que representa la materia. Entonces recordemos que en los primeros tres arcanos tenemos como la antropología de la constitución humana, ¿no? En el loco se representa el espíritu, en el mago se representa la mente y aquí en la sacerdotisa se representa el cuerpo. Y entonces, bueno, como estamos aquí representando al cuerpo a nivel cósmico, nos referimos al cuerpo del cosmos, ¿no? O sea, la materia cósmica. Ya a nivel individual, pues obviamente se refiere al cuerpo de nosotros, ¿sí? De los seres humanos. Bueno, más adelantico vamos a explicar bien en qué sentido la sacerdotisa representa la materia cósmica, ¿sí? Entonces sigamos leyendo. Bueno, yo cité un texto de René Guénon. Yo espero que ustedes hayan leído el documento con anticipación. Y aquí solamente explicamos, digamos, lo más general y pues no todo el documento tal cual, ¿no? Entonces sigamos leyendo. Y como el microcosmos o ser humano es una réplica en miniatura del macrocosmos o universo, entonces, desde la perspectiva del desarrollo personal, en la figura de la diosa tenemos representado el componente material de nuestra constitución antropológica, que pasivamente recibe la forma corporal impuesta sobre ella por los diseños que imagina nuestra mente. Por eso podemos afirmar, ¿sí? Por eso podemos afirmar que somos los constructores de nuestra propia realidad somática, pues nuestro cuerpo es la manifestación material de nuestra estructura psíquica. Bueno, entonces, así como en el loco tenemos el espíritu y en el mago la mente, en la sacerdotisa está ilustrado nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra estructura somática corporal. La primera enseñanza que nos da aquí el diseño del tarot es que esa estructura somática corporal, digamos, siempre funciona en forma receptiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sacerdotisa está sentada, ¿sí? Y en la iconografía medieval, el hecho de estar sentado representaba una actitud receptiva. A diferencia del mago, que está de pie, y representa entonces una funcionalidad, una actitud activa, ¿sí? De agente. Por eso decimos aquí que en la diosa tenemos representado el componente material de nuestra constitución antropológica que pasivamente, ¿sí? Mira, pasivamente recibe la forma corporal impuesta sobre ella por los diseños que imagina nuestra mente. Bueno, esto es muy importante, ¿sí?
¿Qué significa que pasivamente? Ya significa que el cuerpo no es causa sino efecto. ¿Sí? Ahí está como el criterio o el argumento de base. Y es el argumento, digamos, espiritual, ¿sí? Que contradice todo el acercamiento médico actual, ¿sí? De la ciencia moderna. Y según la ciencia moderna, la materia es causa, ¿cierto? Entonces, según la ciencia moderna y el esquema de la evolución, la materia se fue complejizando en su organización física, química, biológica, y a medida que se fue complejizando, fue construyendo realidades de un nivel superior, ¿sí? Cada vez más, digamos, realidades más complejas, ¿cierto? Hasta que dio, ¿cierto? El proceso evolutivo dio a luz en esa complejidad a la conciencia humana. Entonces, mira, según ese esquema evolucionista, una realidad de orden superior, como es la conciencia humana, deriva de realidades de orden inferior, como es la materia, ¿cierto? Bueno, esa es la concepción actual que tenemos, ¿sí? Y esa concepción materialista, ¿cierto? Que reduce el origen de todo a la materia, ¿sí? Y que coloca la materia como la causa de todo, pues es totalmente contraria, ¿sí? Esa perspectiva. A la perspectiva espiritual, que coloca como causa de todo el espíritu, ¿sí? O sea, para las religiones del mundo, el espíritu o Dios es la causa primera de todo lo que hay, de todo lo que existe, ¿sí? Bueno, ahí tenemos dos concepciones distintas. Si ustedes se dan cuenta, en el análisis lógico, ¿sí? Lógico, ¿sí? O sea, en el análisis racional, eh, es factible que digamos que una realidad de orden inferior procede de una realidad de orden superior, ¿sí? Y no sería lógicamente, digamos, entendible, ¿sí? Sería un salto lógico. Decir que realidades de orden superior están contenidas en realidades de orden inferior, ¿sí? Es simplemente una cuestión de teoría de conjuntos, ¿sí? O sea, podemos pensar que el orden superior pues es el todo que contiene partes, ¿cierto? Entonces del orden superior pues pueden derivar realidades inferiores. Pero no decir que del orden inferior pueden derivar realidades superiores, ¿sí? ¿Por qué no? Bueno, eso se ha estudiado, obviamente no desde la ciencia, sino desde la filosofía, porque a la ciencia pues no le interesa estos tipos de explicaciones, ¿sí? Y es que obviamente el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Y eso lo encontramos pues a nivel empírico también se encuentra, ¿no? Por ejemplo el agua. El agua es un componente, digamos, de orden químico, ¿sí? Superior al orden físico, que contiene cualidades que no están contenidas en el orden físico, ¿sí? Entonces, si uno realmente examina químicamente una molécula de agua, pues uno encuentra mucho más que la suma de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿sí? Por eso la fórmula H2O sería una especie de reduccionismo fisicalista de una realidad superior que es de orden químico. Bueno, y lo mismo ocurre, ese es un ejemplo sencillo que se ha usado, pero lo mismo ocurre cuando hablamos de la célula viva, ¿sí? La célula viva es más que un agregado de moléculas de proteínas, ¿sí? O la conciencia, ¿sí? La conciencia es más que un agregado de sinapsis y de neuronas funcionando. Bueno, que los órdenes de la realidad que llamamos superiores, ¿sí? Son una totalidad, ¿sí? O sea, una estructura que supera, ¿sí? La simple suma de los componentes, ¿sí? Del orden inferior.
Es algo que se ha estudiado mucho en antropología filosófica. ¿Sí? Para eso los remito, si quieren, pues a los textos de Nicolai Hagman sobre ontología, que son 5 tomos, o textos, por ejemplo, de también, digamos, de ontología, de Mauricio Blondel, ¿sí? O, por ejemplo, últimamente, un autor que es muy importante que he estado leyendo últimamente de antropología filosófica, que tiene una propuesta que se llama antropología estructural, que es un alemán, se llama Heinrich Rombach, ¿sí? Bueno, mira, la idea es que sabemos y es evidente la razón, ¿sí? Puede que a la ciencia no le interese, porque a la ciencia solo le interesa la realidad física, ¿sí? Y no le interesa otro tipo de realidades. Pero sabemos, ¿sí? Ante, digamos, los datos de la razón, ¿sí? De la lógica, sabemos que es evidente que las estructuras, ¿sí? Y todo sistema vivo es una estructura. Que las estructuras son realidades de un orden superior, ¿sí? Que sobrepasan, ¿sí? Simplemente la suma de los componentes, ¿sí? De los que están hechos. Entonces, bueno, esta es la base, digamos, argumentativa eh, para pensar que el cuerpo, el cuerpo como, digamos, como estructura viva, ¿sí? El cuerpo como estructura viva, ¿sí? No es causa, ¿sí? De nada, sino que es efecto. Entonces, mira lo que dicen las religiones antiguas. Obviamente las religiones antiguas, pues lo dicen en su lenguaje, ¿no? A su manera y desde su propio contexto histórico y cultural. Las religiones antiguas dicen que el origen de todo, pues de todo lo que existe, ¿no? En el universo, en el cosmos físico, es el espíritu, ¿sí? Y pues las religiones llamaban a ese espíritu Dios, bueno, o lo divino, y Aristóteles lo llamó la primera causa. Bueno, hoy en día, en el sesgo, digamos, más psicologista que tenemos, decimos que el origen de todo es la conciencia, ¿cierto? Ya no lo llamamos espíritu, sino conciencia. Y digamos que desde la antigüedad siempre se creyó que el intelecto, ¿sí? O sea, el nous, o lo que llamaríamos hoy en día la mente, pero la mente entendida como algo más que lo racional matemático, sino algo que está por encima, digamos, que es lo que se conoce como el intelecto en la Edad Media, o el nous en griego, que es lo que llamaríamos la sabiduría divina, ¿sí? El concepto de logos también. Entonces, mira, creemos que la mente, ¿sí? O sea, lo mental o lo intelectual, pero entendía en ese sentido de el intelecto superior, ¿sí? Es el origen de lo físico. ¿En qué sentido? En que es la causa formal, ¿sí? Bueno, entonces decía, aquí lo que entra en juego, para que entendamos esto, es que los antiguos, desde Aristóteles, hablaban de 4 tipos de causa, ¿no? Causa material, causa eficiente, causa formal y causa final. Entonces, cuando ellos hablan de las causas, ¿sí? A ellos no les interesa tanto la causa material de algo, ¿sí? Por ejemplo, si uno pregunta, ¿por qué existe esa casa? ¿Por qué existe ese edificio? A los antiguos pues no les interesaría tanto la causa material, ¿no? Que sería simplemente decir que existe, porque es una agrupación de ladrillos, cemento, bueno, madera, metal, sino que les interesa otro tipo de explicación, ¿no? Que es lo que llamamos más la causa formal o la causa final también, esas dos causas últimas. Y la causa formal es la que hoy en día diríamos, en ese ejemplo de la casa, es el diseño de la casa, ¿no? Entonces, si uno realmente va a responder por qué existe esta casa o este edificio, bueno, la causa, digamos, primera, no es porque hubo unos maestros de obra, ¿sí? Que agruparon ciertos elementos como el cemento, ladrillos, ventanas, puertas,
sino que la explicación es porque existe un diseño formal, ¿cierto? Un diseño que es mental, ¿cierto? Que lo hace el arquitecto. Bueno. Entonces, es porque existe una causa formal, ¿sí? O el diseño que la casa existe, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son los diseños de la mente, ¿sí? O sea, las estructuras mentales, ¿sí? O sea, las ideas divinas, ¿sí? Así lo diría Platón. Son las ideas divinas la causa real y verdadera de la existencia del cosmos. Y entonces, bueno, creo que ahí ya expliqué por qué razón podemos entonces hablar y decir que nuestro cuerpo, si nuestra estructura corporal biológica, es simplemente el efecto de los diseños que nuestra mente ha construido, ¿sí? Mira, en términos sencillos, diríamos que el cuerpo es gelatina de la mente, ¿sí? Bueno, digamos que de esto hay evidencias empíricas en la psicología cuando hablamos de la somatización, ¿sí? Que es que de acuerdo a nuestra condición emocional, de acuerdo a nuestras respuestas emocionales, ¿sí? El cuerpo se afecta, ¿cierto? Llamamos de enfermedades psicosomáticas y de somatización, ¿cierto? Bueno, soma significa en griego cuerpo. Entonces, mira, ¿qué nos está diciendo la psicología? Mira, nos está dando la evidencia empírica de que evidentemente el cuerpo es un receptor pasivo, ¿sí? Que manifiesta la condición del alma, ¿sí? La condición mental o emocional de cada persona, ¿sí? Entonces, mira, cuando decimos aquí que el componente material de nuestra constitución antropológica, o sea, nuestro cuerpo, ¿sí? Mira, recibe pasivamente la forma corporal impuesta sobre ella por los diseños que imagina nuestra mente. Te imaginen que es como, sí, mira, como una gelatina que asume el molde que la mente diseña, ¿sí? Mira, o sea, en forma sencilla, ¿sí? Mira, por eso podemos afirmar que somos los constructores de nuestra propia realidad somática. Pues nuestro cuerpo es la manifestación material de nuestra estructura psíquica. Sí, mira, así de sencillo. Y esto no es una, digamos, esto no es una idea supersticiosa de las religiones del mundo, sino que es un concepto al que le cabe toda la defensa y argumentación de peso, ¿sí? Mira, por eso podemos afirmar que somos los constructores de nuestra propia realidad somática, pues nuestro cuerpo es la manifestación material de nuestra estructura psíquica. Bueno, entonces mira, la enseñanza más importante, digamos, a nivel psicológico, ¿no? Es que nuestro componente corporal, biológico, es simplemente un receptáculo pasivo de los diseños que la mente imprime en él. O sea, mira, la mente es como la herramienta, la mediadora, mediante la cual el espíritu toma control de la materia, ¿sí? O sea, el espíritu se reviste de materia a través de el servicio que le presta la mente, ¿sí? Entonces, en una mente sana, cuerpo sano. ¿Sí? En una mente enferma, pues un cuerpo enfermo, ¿sí? Bueno, a nivel entonces psicológico, tal sería el significado de las sacerdotisas, ¿sí? Representa nuestra estructura corporal biológica, bueno, pero está sentada, ¿sí? O sea, cuya función es receptiva, ¿sí? Simplemente recibe lo que la mente le dicte, ¿sí? Bueno, ahora vamos a continuar explicando algo importante con respecto a al sentido de la sacerdotisa como la materia, ¿sí? Como lo material. Entonces, a nivel del cosmos, estamos hablando de la materia prima del cosmos, ¿sí? Bueno,
Y a nivel del cuerpo también, ¿sí? El cuerpo es la materia prima. Solo que aquí hay que hacer una distinción, un matiz, que en Occidente se perdió, ¿sí? Pero que los antiguos se hacían. Y Occidente perdió el matiz por su sesgo materialista, ¿sí? Ateo, digamos racionalista, cientifista. ¿Y cuál es ese matiz? Que es que hay dos tipos de materia, ¿sí? Uno es el matter, que es de la que estamos hablando aquí con la sacerdotisa, y otro es el physis, ¿sí? Lo físico. Entonces mi Occidente redujo la materia simplemente a lo físico. ¿Por qué? Pues porque en la filosofía occidental, ¿sí? Hay un reduccionismo, ¿sí? Intelectual, ¿sí? De sesgo empirista, materialista, que solamente reconoce las realidades físicas, ¿sí? O sea, para el pensamiento actual solamente existe la tabla periódica, ¿sí? No existe más. Entonces, si solo existe la tabla periódica, pues para ellos no puede existir otro tipo de realidades, ¿no? Bueno, eso es lo que llamamos materialismo, ¿cierto? Bueno, entonces mira, toda la confusión occidental moderna comienza cuando reduce la realidad, ¿sí? O sea, cuando opta por una miopía, ¿sí? Algunos autores hablan de que se achata, ¿sí? Un achatamiento del mundo, ¿sí? Bueno, es un recortamiento de la realidad. Y aquí vemos el primero. El primero es que para el pensamiento actual, desde la época moderna, solo existe la materia como fisicalidad, ¿sí? Como lo físico. Y entonces olvidó que para los antiguos era distinto la mater a la physis, ¿sí? Y en griego es distinto. Cuando los antiguos se estaban refiriendo a la mater, ¿sí? O a la materia, ellos sabían que habían dos tipos de materia, ¿sí? Dos tipos. Entonces vamos a ver cómo es que tenemos que entender esa distinción. Mira, resaltemos las palabras de René Guénon cuando escribe que la materia es la potencia pura, ¿sí? Mi potencia. Sí, eso es bien importante. La materia es la potencia, no la actualidad, ¿sí? Sino la potencia. En la que no hay nada diferenciado ni actualizado. Y esto es bien importante. La materia es la potencia pura, donde no hay nada diferenciado ni actualizado y que constituye el soporte pasivo de toda manifestación. Esta cita, subrayémosla toda, que vale la pena. Este es el primer tipo de materia que está aquí representado con la sacerdotisa, ¿sí? La que es potencia pura, en la que no hay nada diferenciado ni actualizado y que constituye el soporte pasivo de toda manifestación. El soporte, ¿sí? O sea, el entramado, ¿sí? La malla, ¿sí? Sobre la cual se construye la otra materia, ¿sí? El otro segundo tipo de materia. Bueno, sigamos leyendo aquí en el documento. Este atributo de potencialidad pura se ilustra en nuestra carta por el velo que cubre la cabellera de la diosa. La costumbre de cubrir el cabello de la mujer remite al sentido estético de las culturas tradicionales, para quienes los signos de la belleza del cuerpo de la mujer solo pueden ser contemplados por el esposo. Por eso, una mujer con el cabello cubierto representa una virgen que aún no ha sido madre, ¿sí? Y eso lo representa el velo que tiene la sacerdotisa, ¿sí? Sobre el cabello. La actualización de la potencia materna, ¿sí? Se realiza en el momento de ser accedida por lo masculino. En tal momento, toda la actividad creadora se activa y la diosa pasa de su función de musa a su función de madre. La función de madre será estudiada en el siguiente arcano mayor, momento en que la potencialidad se actualiza y por eso la emperatriz luce su hermosa cabellera. Por ahora conviene quedarnos con el elemento potencial antes de su actualización efectiva. Entonces, mira, en el arcano de la sacerdotisa está representado el primer tipo de materia, ¿sí? Al que los antiguos llaman mater, ¿sí?
Y en la emperatriz, que es el arcano que sigue, está representado el segundo tipo de materia que los antiguos llamaban la physis, ¿sí? La physis, o sea, lo físico. Son dos tipos de materia distintos, ¿sí? Que aquí se distinguen, ¿no? Que tenemos dos arcanos para distinguirlos. Bueno, hay un excursus o disgresión donde yo explico esta distinción entre el arquetipo de la sacerdotisa y la emperatriz. Y ahora más adelante lo veremos para que entendamos bien esta cuestión. Entonces, mira, es muy importante eso. Tenemos que entender que hay dos tipos de materia, ¿sí? Y aquí nos estamos refiriendo al primer tipo. Y entonces yo aquí sigo explicando. Este doble rol del arquetipo de la gran diosa madre, que más adelante explicaremos, se debe precisamente a la doble caracterización de la mater o materia, tal y como fue entendido en el pensamiento tradicional antiguo y medieval y hasta por algunos modelos. Al respecto, Maurice Blondel nos recuerda. Bueno, entonces mira, tenemos un rol doble, ¿sí? Un papel, una función doble del arquetipo de la madre, ¿sí? El arquetipo de la madre también se conoce como el arquetipo de la gran diosa, ¿sí? O la gran diosa madre. Entonces veamos cuáles son esos dos tipos de materia en palabras de Bergnis que Blondel cita, ¿sí? Bueno, Blondel es un filósofo francés muy importante de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces mira como él nos recuerda que existen estos dos tipos de materia. Pero Leibniz distinguía también dos grados de la materia, la que es vestida y que conlleva una multiplicidad de elementos subordinados, tal como nuestros sentidos pueden percibir esta diversidad de relaciones y de fenómenos que las ciencias positivas estudian sin agotarlos. Sí, esa es la physis, ¿sí? La materia como física, como lo físico. Pero antes de esta materia, ¿sí? Nos dice Blondel, según la opinión de Bergnis, antes de esta materia vestida hay una materia desnuda, primordial, inaccesible a toda percepción empírica, ¿sí? Invisible. Ella no es extensa, ¿sí? En cambio la otra sí es de materia extensa, o sea que tiene dimensiones, ¿no? Está en el espacio, la primera. Esta segunda, bueno, esta segunda que es anterior a la primera, ¿no? Porque es el origen de todo. Esta no tiene ubicación en el espacio, porque no tiene extensión, ¿sí? Entonces, mira, esta es inextensa, ¿sí? Aún constituyendo lo que él llama exigencia extensiones. Porque ella encierra una antitipia metafísica, una determinación que le impide mediante sus situs, por su originalidad inconfundible, por su forma individual, escapar al principio de los indesignibles. Bueno, entonces mira, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la explicitación de que cuando hablamos de lo físico o lo material, nos estamos refiriendo a dos tipos de realidades diferentes, ¿sí? Que el pensamiento actual ya no entiende. Entonces, en terminología de Bergnis, entonces, la materia vestida es la emperatriz, ¿sí? La empírica, la visible, que es la madre visible de todos los vivientes, o sea, Eva, ¿sí? En terminología cristiana, ¿cierto? Bueno, digo cristiana. Y en cambio, la materia desnuda es la sacerdotisa, que es el sustrato invisible de todo lo que es. O sea, en terminología cristiana, la Virgen, ¿cierto? Bueno, esta materia desnuda de la sacerdotisa se conoce en el hinduismo como Prakriti, ¿sí? Entonces veamos ahora sí el texto de René Guénon, que está al principio, para que entendamos. Mi ante todo, la iré en griego, ¿no? O sea, la materia, considerada como principio universal, dice René Guénon. Es la potencia pura, en la que no hay nada diferenciado ni actualizado y que constituye el soporte pasivo de toda manifestación. Por tanto, en este caso se trata claramente de Prakriti o la sustancia universal, y todo cuanto hemos señalado anteriormente a su respecto se aplica igualmente a la materia entendida de esta forma. Entonces, mira, esta distinción del doble rol, ¿sí? Del arquetipo de la gran diosa madre, yo se los explico un poquitico más adelante
en lo que se llama un excurso, una digresión. Te veamos esta digresión para que entendamos. Mi excurso sobre la doble función del arquetipo de la diosa o real madre. A propósito de la doble representación de la diosa como Virgen Madre y Hermana Amante, conviene observar que en el tarot tenemos, precisamente, dos arcanos distintos para representar esta duplicidad del simbolismo de la diosa, la sacerdotisa y la emperatriz. ¿Sí? Bueno, yo aquí, cuando explico la cuestión de el significado espiritual de la sacerdotisa, que es nuestra próxima chakra, ¿sí? En 8 días, les explico que hay que diferenciar entre el arquetipo de la diosa como Virgen Madre, como Hermana Amante. ¿Sí? La Virgen Madre sería la sacerdotisa, ¿sí? Y la Hermana Amante sería la emperatriz. Entonces, eso es lo que trato de explicar aquí en este paréntesis. Entonces, mira, conviene observar que en el tarot tenemos precisamente dos arcanos distintos para representar esta duplicidad del simbolismo de la diosa, la sacerdotisa y la emperatriz. Esta distinción es necesaria porque representa dos funciones distintas de un mismo arquetipo. Aunque el arquetipo es el de la gran madre, ¿sí? O la gran diosa, sin embargo tenemos la función de Virgen Madre, ¿sí? Como la fuente de todo lo que es, a nivel de potencialidad latente y profunda, ¿sí? Latente. La Virgen, por eso se dice Virgen. Pero se dice Madre porque es la potencia de donde todo nace, ¿sí? Y la función de hermana amante como la fuente de todo lo que existe a nivel de actualidad manifiesta y superficial, o sea, la naturaleza, ¿sí? Entonces la emperatriz representa la naturaleza, ¿sí? Y la sacerdotisa representa la materia prima del cosmos, ¿sí? Entonces mira que estos nombres son bien significativos, ¿sí? Virgen Madre y Hermana Amante. ¿Por qué son significativos? Porque parecen contradicciones, ¿cierto? Mira que, ¿cierto que parecen contradicciones? Si es virgen, ¿cómo puede ser madre? Y si hermana, ¿cómo puede ser amante? Bueno, veamos de qué trata entonces. Bueno, nosotros hemos preferido denominar la función de Virgen Madre como diosa de la verdad, ¿sí? O sea, la Virgen o la musa, ¿sí? Pero como es el origen, pues por eso se dice que es madre, ¿sí? Aunque sea virgen. Bueno, a esa la hemos llamado diosa de la verdad. Y la función de la hermana amante la hemos denominado como madre, ¿sí? Pues describe mejor el papel principal de tales imágenes. Porque la emperatriz obviamente es la madre de todos los vivientes. ¿Sí? Entonces, aunque a la madre la hemos llamado hermana amante, ¿sí? Y a la diosa sacerdotisa la hemos llamado Virgen Madre. ¿Por qué? ¿Por qué la llamamos así? Pues porque queremos describir el papel que realmente cumple cada una, ¿no? Entonces la hermana amante, que es emperatriz, cumple la función de madre de todos los vivientes. Y la diosa de la verdad, que es la sacerdotisa, cumple una función de ser virgen y origen de todo lo que hay. Mira, nótese la aparente contradicción de los términos. Virgen madre es una contradicción lógica, ¿cierto? Porque ¿cómo es posible que siga siendo virgen cuando es madre? Y hermana amante es una contradicción ética, ¿sí? Porque pues, si es hermana no podría ser amante, ¿cierto? Mira, contradicción que solo es evidente dentro de las estructuras del pensamiento lógico aristotélico, para quien los principios de identidad y no contradicción son necesarios en todo pensamiento racional. En cambio, para los sistemas de pensamiento míticos, ¿sí? O simbólicos, ¿sí? La contradicción es un recurso más para comprender la realidad. ¿Cómo es posible que una virgen sea madre a la vez que sigue siendo virgen? ¿Y por qué precisamente la hermana es la que cumple el papel de amante? Baste decir por el momento, para evitar malos entendidos, que no se trata de negar el tabú del incesto, ¿sí? Hermana amante, ¿sí? No es que estemos defendiendo el incesto. Ni tampoco se trata de negar la necesidad de la sexualidad en el acto de la procreación. O sea, el simbolismo de la Virgen
no es negar que se necesita la sexualidad para la procreación, ¿no? No. El simbolismo de la Virgen es que representa la potencialidad, ¿sí? Y el simbolismo de la hermana amante es que representa la compañera, ¿sí? Que me permite activar mi potencial productivo, ¿sí? O reproductivo. O sea, mira, lo masculino necesita acceder a una hermana amante, ¿sí? A una emperatriz para poder constituirse como productor, ¿sí? ¿Sí? Pero la Virgen Madre, ¿sí? Es el origen, digamos, espiritual, ¿sí? De todo lo que existe, aunque sea el sustrato material. Mira, aquí el poema son los términos que utilizamos en Occidente para explicar todo esto. Pongamos ejemplos de pronto para que entendamos. Mira, yo les pongo aquí, mira, la actualización de la potencia materna, ¿sí? Se realiza en el momento de ser accedida por lo masculino. En tal momento toda la actividad creadora se activa y la diosa pasa de su función de musa a su función de madre. Mira que eso es importante. O sea, lo femenino, ¿sí? Es el origen de todo lo que hay, ya sea a nivel material o ya sea a nivel espiritual, ¿sí? O más bien digamos a nivel no material, bueno, para no decir espiritual. O sea, mira, todo lo que existe, ¿sí? Ya sean creaciones materiales o ya sean construcciones mentales, ¿sí? Digamos artísticas. Bueno. Occidente lo llama espiritual, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la música, del arte, dice que son obras, sí, que el arte, ¿sí? De la espiritualidad humana, bueno, o sea, la cultura. Mira, ya sea que hablemos de realidades físicas o realidades espirituales, ¿sí? Todas tienen como origen al amarre, ¿sí? No al parre. Mira que eso es importante. Si fuéramos hindús, tal vez entenderíamos esto un poco mejor. En la India, el concepto más directo de Dios es de Dios amar, ¿sí? En las religiones nuestras monoteístas, el referente más directo de Dios es Dios el Padre, ¿cierto? Bueno, digamos que la India en esto nos gana, filosóficamente hablando. Porque mira, la primera idea que tenemos de Dios es Dios creador, ¿sí? O sea, antes de pensar que Dios es justo, misericordioso, bueno, sabio, ¿sí? La primera idea que existe de la divinidad en las religiones del mundo es como la causa de todo lo creado, ¿sí? Como el creador, ¿sí? Ese es el primer referente de la divinidad. Bueno, y si si nos referimos a Dios como Dios creador, entonces el referente con el cual lo personificamos debería ser la madre, ¿sí? No el padre. Porque evidentemente la madre es la creadora, ¿sí? Claro que tiene una participación masculina, pero el simple hecho del embarazo, los 9 meses y demás, es evidente que la mujer es en la que recae, digamos, en la tarea reproductiva, pues la mayor carga o peso, ¿sí? Pues el embrión se alimenta 9 meses de la madre. Entonces, mira, cuando hablamos del concepto de creación, ¿sí? Es evidente que la madre creadora es como un referente más directo, ¿sí? ¿Sí? En cambio, y mira que todo eso tiene que ver con lo que llamamos la distinción de género en antropología, ¿sí? O sea, según los contextos culturales. En cambio, el hombre tiene un referente más de organizador, ¿cierto? El que organiza, ¿sí? No tanto el que crea, sino el que organiza la sociedad, ¿sí? La organiza a través de leyes, ¿cierto? De la norma, a través de ordenamientos de diferente tipo, ¿sí? Ordenamientos económicos, políticos, bueno, culturales, éticos. Son dos roles distintos, ¿sí? Que en la antigüedad siempre se supo distinguir, ¿sí? Siempre se supo distinguir. Por eso funciones como la comida, ¿sí? Están siempre remitidas a lo femenino, ¿sí?
¿Por qué? Porque la comida es el primer referente de vida, ¿sí? De creación. Pues si uno no come, pues se muere. Entonces, como es el primer referente de lo vivo, ¿sí? De la existencia, pues obviamente pertenece al ámbito de lo femenino, ¿sí? En cambio, la política, que es el ordenamiento social, pues está referida al ámbito de lo masculino. Mira, todo esto no tiene nada que ver con lo que hoy en día nos han vendido en los discursos de género, que son posiciones patriarcales machistas. Bueno, como no es el tema de esta chagra, para eso les invito a escuchar mis chagras en el canal sobre teología del cuerpo, ¿sí? Sobre todo las primeras chagras expliqué bien esta distinción de género, que el discurso de género en su ignorancia no entiende para nada, ¿sí? Y confunde totalmente todo sin ningún tipo de argumentación válida. La distinción binaria que se ha hecho desde la antigüedad, pues tiene una base biológica, ¿sí? Evolutiva, que no se puede negar, y son distinciones, ¿sí? Que remiten a una realidad verdadera, ¿sí? No es una invención, ¿no? Y es que la existencia, ¿sí? Es una composición de pares, ¿sí? Pares de opuestos. Pues eso es un dato, ¿sí? Existe el día y la noche, ¿sí? Lo seco y lo húmedo, y la luna y el sol, el hombre y la mujer. Entonces, por eso los antiguos, ¿sí? En su pensamiento filosófico antiguo, pues hicieron de la distinción binaria, pues un dato cosmológico evidente, ¿sí? O sea, no es simplemente una construcción cultural, ¿sí? Como dicen los de discurso de género. Es un dato intuitivo a la conciencia, o sea, un dato del sentido común, inmediato, ¿sí? De los sentidos, es inmediato. Usted se da cuenta que el universo, el cosmos, ¿sí? El cosmos está hecho a partir de los pares de opuestos. Sí, o sea, existe materia y energía. Bueno, eso es un dato que como es un dato cósmico, ¿sí? Empírico, fáctico, pues nunca se podrá negar porque ahí seguiría existiendo. Bueno, mira, lo que hace el ordenamiento social de los antiguos es que ellos organizan, ¿sí? Su sociedad, ¿sí? O su cultura de acuerdo a esos datos que infieren del orden cósmico. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver también aquí, en la sacerdotisa, cuando veamos los referentes simbólicos de la sacerdotisa. ¿Vale? Que ese es uno de los datos más importantes de este arcano también. Que es que, mira, todo ordenamiento social y cultural legítimo es el que se organiza como una copia, ¿sí? Como un modelo, bueno, como una copia, como una réplica del modelo que nos da y que nos ofrece el cosmos, ¿sí? O sea, es el cosmos o la creación natural, ¿sí? O la naturaleza, la que a los antiguos les ofreció modelos de ordenamiento social. ¿Sí? Bueno, ahí está toda la clave argumentativa del asunto, ¿sí? Y eso es lo que llamamos en derecho ius positivismo, ¿sí? O sea, el derecho positivo. Perdón. Eso es lo que se llama en derecho ius naturalismo, contra o versus el ius positivismo o el derecho positivo, ¿sí? Y todavía existe ese ius naturalismo, ¿sí? O sea, el derecho natural. Contra lo otro, que es lo que se llama el contrato social, ¿no? O sea, el contrato social, o sea, el acuerdo de voluntades, ¿no? En el ordenamiento social. Es simplemente un ius positivismo, ¿sí? Los antiguos se regían no por contratos sociales, ¿sí? Sino por obediencia a las leyes del cosmos, que es el ius naturalismo, ¿sí? Entonces la naturaleza nos enseña, o sea, los dioses, ¿sí? Los dioses a través de la naturaleza, nos enseñan cómo es que tiene que ser el ordenamiento humano. Obviamente hay que inferirlo del cosmos, ¿no? Por eso hay que reflexionar, ¿no? ¿Cómo funciona el cosmos? Para saber cómo hay que funcionar como sociedad. Bueno, esto lo explica muy bien un autor que les recomiendo desde ya. Bueno, adelantémonos un poquito, pero sí vale la pena. Mira, un autor que lo explica súper bien
Y aquí se lo cité. Venga a ver que encuentro el pie de página. Ah, bueno, no lo encuentro ahora. Bueno, se llama Remy Boyagi, me parece. Bueno, es un francés. O no sé si lo cité fue de pronto en la sacerdotisa. Digo, en la emperatriz. Sí, entonces si lo cité en la emperatriz, pues eso no lo encuentro aquí. Sí, puede que haya sido. Bueno, un texto muy chévere que se llama La sabiduría antigua. ¿Sí? Entonces es un francés, un filósofo actual. Creo que todavía debe estar vivo. Ha escrito muy buenos libros. ¿Sí? Cualquier texto de él se los recomiendo. Remy Braguel o Bragué. Bueno, creo que tengo el que les estoy diciendo, creo que lo tengo en PDF. Si lo tengo, ahorita lo busco, se los mando. Se llama La sabiduría antigua, ¿sí? De Remy Bragué. Bueno, si me equivoco un poquito en el apellido, es algo parecido. La sabiduría antigua, mira, él explica ahí por qué, ¿sí? Para los antiguos era importante construir su ordenamiento social, político, económico, familiar, ¿sí? De acuerdo a lo que inferían del ordenamiento cósmico. Y ese es el criterio, digamos, de lo que llamamos el pensamiento mágico, ¿sí? Mira, el pensamiento mágico no es como dice el pensamiento moderno, ¿sí? Que es un pensamiento supersticioso. No, el pensamiento mágico es simplemente eso. Es el reconocimiento de que el orden temporal humano, ¿sí? El de mi vida cotidiana, tiene que estar ordenado en referencia al orden temporal cósmico. ¿Sí? O sea que hay un tiempo debajo del sol para cada cosa, ¿sí? Y yo no puedo hacer las cosas en diferente tiempo. Y esa es la magia. ¿Sí? Mira, eso lo sabe un campesino. Un campesino sabe que hay un tiempo para sembrar y un tiempo donde no se puede sembrar, ¿sí? Y que el tiempo de la cosecha es uno y no es otro, ¿sí? Hasta las mujeres saben eso cuando se cortan el cabello, ¿no? Todavía existe esa idea entre nosotros. Hay un tiempo adecuado para el corte del cabello si uno quiere que sea más abundante o no. Y eso es el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es que usted adecua su cotidianidad, ¿sí? Y sus acciones y sus actividades al ordenamiento cósmico, ¿sí? Que usted ha observado en la naturaleza. Bueno, entonces, bajo esa premisa es que los antiguos sabían que la condición creativa, ¿sí? De creación, es una condición que se refiere más al potencial femenino, ¿sí? Y por eso Dios como creador se le llama a la diosa madre, ¿sí? En cambio a Dios como, digamos, Dios como legislador, ¿sí? Dios como maestro, como juez, se le podría llamar el Dios Padre. Bueno, entonces, recapitulemos y ahí vamos terminando. Mira, en el arcano de la sacerdotisa tenemos el tercer componente de la estructura antropológica del humano, que remite al cuerpo, ¿sí? Así como el loco remite al espíritu, el mago remite a la mente, la sacerdotisa remite al cuerpo. Pero remite, entonces aquí hay que hacer la distinción, ¿no? Por eso toda la explicación remite a lo corporal como materia, no como physis, no como físico. ¿Sí? Entonces, mira, entendamos esto y ahí con esta explicación terminamos. La sacerdotisa es mi parte corporal, pero es mi parte corporal como la mater o materia, o sea, como el sustratum del que estoy compuesto, ¿sí? Que es totalmente pasivo y recibe en forma receptiva los diseños que la mente quiere imprimir en él. O sea, mira, en términos de la India, si lo quieren investigar más, en términos de la India nos estamos refiriendo al cuerpo etérico, a la trama etérica. O sea, mira, yo tengo un componente material, ¿sí? Todos nosotros tenemos un componente material que es invisible a los sentidos, ¿sí? Y que es el sustratum
o la malla donde se construye el otro cuerpo, que es el cuerpo físico, que llama la India el cuerpo burdo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes investigan en la terminología del Sankhya, ¿no? Se llama el sistema Sankhya, que es el que utiliza el yoga. En el yoga el cuerpo lo dividen en dos, ¿sí? Cuerpo burdo y cuerpo etérico. Cuerpo burdo es el que ven los sentidos, ¿sí? Este que son músculos, huesos, tendones, que es lo físico. Y el cuerpo etérico, ¿sí? El cuerpo etérico es el que es la causa real del cuerpo físico. O sea, de acuerdo a la estructura real del cuerpo etérico, es que se construye el cuerpo físico. Y ese cuerpo etérico está unido directamente a la estructura emocional y a la estructura mental, ¿sí? O sea, lo que se llama el cuerpo sutil y el cuerpo causal, ¿sí? Y por eso decimos que el cuerpo físico burdo es simplemente un efecto, ¿sí? No es causa de nada. Mira, su cuerpo físico 100% es un efecto de una causa invisible que es primero a nivel energético, luego a nivel emocional y luego a nivel mental. Entonces lo que tú piensas en tu mente, lo que tú sientes en tu corazón, se traduce en estructuras energéticas, ¿sí? De tu sistema energético. Y eso al final se expresa y se traduce en tu cuerpo físico. Entonces, mira, la sacerdotisa es ese cuerpo energético, ¿sí? Que es receptivo a lo que los diseños de la mente quieran imprimir en él. Sí, por eso es que es posible la sanidad, y por eso es posible vivir sin tomar medicinas, y por eso es posible eh, vencer la enfermedad, la vejez y la muerte. Sí, tal cual se los digo. Bueno, ahorita no tenemos tiempo de profundizarlo, pero obviamente en el tarot se enseña en arcanos eh, distantes, ¿no? Bueno, bien distantes. Se enseña en el arcano del juicio, el arcano 20, el penúltimo. Mira, la enfermedad y la vejez y la muerte, que son los tres males de la existencia que el Buda identificó, pueden ser vencidos, ¿sí? O sea, no es una inevitabilidad, ¿sí? Y pues de eso mismo nos habla el texto bíblico, ¿no? Mira, ¿qué dice el texto bíblico? O sea, ¿cómo concibe la Biblia o el pensamiento judeocristiano de la muerte? No lo concibe, mira que eso es bien interesante, no lo concibe como algo necesario de la creación, ¿cierto? Sino como una consecuencia del pecado, ¿no? Dice San Pablo que la muerte entró como recompensa del pecado, ¿cierto? Bueno, entonces, la creación divina, o sea, mira, Dios no hizo la creación para que muriera, ¿no? Esa sería una contradicción. Dios hizo la creación para que fuera eterna. Pero la creación está esclavizada, como dice San Pablo, ¿no? Hasta que se redima, ¿sí? Y esa redención de la creación toda llegará con la redención de los hijos de Dios, ¿no? Bueno, eso está en Romanos capítulo 8, versos 18 en adelante, si lo quieren ver. Entonces, mira, no solamente la caída o la desobediencia del hombre produjo la muerte en los seres humanos, sino que produjo una naturaleza caída, ¿sí? Por eso nos dice el Génesis que el campo nos dará espinos y cardos y que lo tenemos que sembrar con el sudor de la fuente. Sí, ya el campo no es el jardín paradisiaco que simplemente había que cultivar y nos daba los bienes, ¿cierto? Ahora es una lucha, ¿sí? Porque toda la naturaleza está caída, toda, ¿sí? Entonces, mira, dentro de la misma teología judeocristiana, el destino de la creación material, ¿no? No es la muerte, ¿sí? Sino la eternidad, ¿sí? O sea, la vida eterna no solamente pertenece al hombre, sino a la naturaleza toda, ¿sí? Muy contrario a lo que nos dice la física moderna, ¿no? La física moderna nos dice que todo el cosmos está destinado
a la desaparición, ¿sí? A la extinción. Bueno, entonces ahí las cosmologías antiguas son bien distintas a las cosmologías actuales, ¿sí? Entonces, en la sacerdotisa tenemos representado ese componente corporal, ¿sí? Mío, que me compone, que como gelatina, ¿sí? Recibe los diseños que la mente imprime en ella, o sea, el cuerpo etérico. Y ese cuerpo etérico es el que tiene que ser puro. Después, miren, vamos a ver después que los referentes simbólicos de la sacerdotisa, todos están conectados, ¿no? La sacerdotisa obviamente representa la virginidad, ¿sí? Y la virginidad significa pureza. Y esa pureza de mi trama etérica, ¿sí? O sea, la pureza que viene de la pureza de mis pensamientos y mis emociones. Bueno, eso se los adelanto para que lo vayamos masticando. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo humano, ¿sí? Personal, la sacerdotisa representa nuestra estructura corporal que llamamos bioenergética, ¿sí? Nuestra estructura corporal que recibe en forma receptiva el diseño que la mente quiere imprimir sobre ella, ¿sí? Por eso veamos aquí este parrafito, que de verdad es un resumen de lo que significa este arcano. Mira, por eso podemos afirmar que somos los constructores de nuestra propia realidad somática, pues nuestro cuerpo es la manifestación material de nuestra estructura psíquica, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado con lo que piensas, mucho cuidado con tus emociones, porque tal cual sea tu pensamiento y tu corazón, tal cual es tu cuerpo, ¿sí? Y a veces se nos ha enseñado que solo somos responsables de nuestras acciones o de nuestras palabras, ¿no? Y que no somos responsables de lo que pensamos y sentimos. Pues mira, las religiones del mundo siempre nos han enseñado que sí somos responsables de lo que pensamos y sentimos. O sea, mira, no solamente cuida tus acciones y tus palabras, cuida el pensamiento que te permites tener y las emociones que te permites sentir, ¿sí? O sea, tú tienes que ser dueño no solo de lo que haces y dices, también de lo que piensas y sientes, ¿sí? Y más aún, ¿por qué? Que mira que es muy importante esto. Porque es que precisamente en lo que piensas y lo que sientes es donde está la causa directa, ¿sí? Real y verdadera de lo que haces y lo que dices. O sea, mira, tus acciones y tus palabras son simplemente el resultado, ¿sí? De tus pensamientos y emociones. Y entonces la pureza del alma, ¿sí? Es que cuides muy bien, cuida muy bien, ¿sí? De las ideas que permites que atraviesen tu mente y en la cual, eh, a las cuales les dedicas tiempo, ¿sí? O las emociones que atraviesen tu corazón. O sea, no te permitas cualquier tipo de pensamiento ni cualquier tipo de emoción. Cuando llegue algún tipo de pensamiento o emoción que no convenga, pues no te lo permitas. Toma conciencia y decide no pensar eso, no sentir eso. Tú eres dueño de lo que piensas y de lo que sientes. Entonces, mira, a través de un acto de voluntad, decide pensar en otra cosa. Sí, cuando te venga todo un video de fatalismo, de recuerdos del pasado, de videos mentales de peleas, conflictos, un poco de basura mental, decide darte cuenta, ¿sí? Date cuenta y decide pensar en otra cosa y te distraes. Pones música, pones un audio de algo, lo escuchas, ¿sí? Y cuando veas que estás cayendo en una emoción que no te conviene, igualmente, mira, date cuenta y decides salir de esa emoción. O sea, no la alimentes, ¿sí?
O sea, mira, cuida de ti, de tu pureza mental y la pureza de tu corazón, ¿sí? No solamente cuides de las palabras y los actos que realizas. Bueno, amén, amén. Espero haber explicado bien, digamos, todo lo que tiene que ver con el significado psicológico de la sacerdotisa como el referente de nuestra estructura corporal. Nuestra estructura corporal no física, sino la que la India llama la estructura corporal etérica, ¿sí? O energética. Bueno, hoy en día en Occidente se llama la estructura bioenergética, ¿no? Mira, estudiosos de Occidente que han estudiado la estructura bioenergética, el más principal se llama Alexander Lowen, ¿sí? Y los ejercicios de bioenergética que él propone son tomados sobre todo del yoga, aunque él también diseñó unos ejercicios específicos para explicar en su terapia, para la intervención, que son muy interesantes. Tengo libros de él, ya se los voy a enviar. Tengo unos muy buenos libros de él sobre la estructura somática, ¿sí? Entonces, mira, aquí estamos investigando qué es nuestra estructura somática, ¿sí? Recordemos que soma en griego significa cuerpo. Nuestra estructura somática es un efecto directo de nuestra estructura emocional y mental, ¿sí? Bueno, otros autores, además de Alexander Lowen, son Stanley Kahneman y John Pierrakos. Sí, bueno, ellos son los referentes más directos de lo que es el estudio de la estructura somática como efecto, ¿sí? De nuestra estructura mental, psíquica, emocional, o lo que llamamos la bioenergética, ¿sí? Te recuerdo, Alexander Lowen, Stanley Kahneman y John Pierrakos, o Pierrakos. Bueno. Ya voy a buscar textos y se los envío aquí al chat, a nuestro chat, para los que quieran investigar, ¿no? Al respecto. Bueno, muchas gracias por su atención hoy. Recuerden que pueden compartir los audios con quienes quieran. Lo que sí no tienen permiso es de compartir los documentos, ¿sí? Los documentos que yo les envío, sí no tienen permiso de compartirlos con nadie. Es solamente para el uso privado y confidencial de los que pertenecen al grupo de Telegram, ¿sí? Pero los audios sí los pueden compartir con la gente, por si la gente quiere escucharlos y inscribirse en el grupo de Telegram, ¿cierto? Sería muy chévere. Bueno, Dios nos bendiga. Y entonces hoy en 8 vemos el significado espiritual de la sacerdotisa. Que pasen muy buena noche y hasta dentro de 8 días.